nombre es Carlos Navarro, soy psicólogo del área de bienestar y pues el día de hoy vamos a estar realizando el taller de técnicas de estudio, compartiendo quizás con ustedes un poco las diferentes técnicas de estudios que hay y el cómo saber usarlas. Si alguno no se ha inscrito, acá en el chat les voy a dejar el link de Advisor para que pues se vayan inscribiendo. Me confirman todos si me escuchan y ven la presentación, por favor. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Bueno, comencemos entonces. Conoce y aplica las técnicas de estudio. Nos vamos a centrar un poquito más en todo lo relacionado a los mapas conceptuales y a los mapas mentales. Entonces, ¿qué son las técnicas de estudio? Si bien cuando hablamos de técnicas de estudios, vamos focalizándolas más que todo a ese proceso donde pues nos organizamos de la forma en la que más cómodo nos sintamos y pues así podemos adquirir de mejor manera el conocimiento y podemos retener mucho más la información, teniendo en cuenta eh, que todos tenemos diferentes canales de aprendizaje y todos pues aprendemos de manera diferente. Entonces lo ideal en estos casos es como que buscar las técnicas de estudio con las cuales nos sentimos más cómodos al momento pues de aprender alguna temática. Como les dije, nos vamos a centrar un poquito más en lo que es un mapa mental y un mapa conceptual. Si bien comenzamos acá con el tema del mapa mental, el cual pues es un diagrama un poco más flexible. Entonces, un mapa mental básicamente es una representación espontánea de pensamientos que se ramifica desde un concepto central, es decir, todo parte del centro. Tenemos un concepto, sí, un concepto central del cual pues se van a desprender algunos subconceptos o algunos subtemas en donde pues logramos hacer una ramificación organizando el tema en cuestión. Tenemos que tener en cuenta que pues un mapa mental siempre va en el mismo orden de las manecillas del reloj. Entonces, pues de esa forma organizamos mejor la información. Y también que estos mapas suelen estar conformados sobre todo por imágenes más que todo. Es poco el texto que pues encontramos en todo un mapa mental. Ahora bien, ¿qué es un mapa conceptual? Ya este sí es un diagrama un poco más eh, organizado en el sentido de que pues tiene una organización jerárquica. Ya es un diagrama que básicamente nos ayuda a entender un tema específico y también nos ayuda a comprender la relación que hay entre las diferentes ideas y conceptos según este tema. Bueno, eh, si bien los dos son técnicas de estudio y pues a, nos ayudan a todo lo relacionado con aprender un tema. Entonces encontramos unas semejanzas en donde pues la primera semejanza sería ayudar a reforzar el aprendizaje sobre un tema particular. Al momento de utilizar una de estas técnicas de estudio que les acabo de mencionar, nuestro objetivo o nuestro fin siempre será el hecho de aprender o en su defecto conocer más sobre un tema en particular. Entonces, pues esa sería una de las semejanzas. Organizar gráficamente el conocimiento, muchas personas se les da de manera fácil aprender con todo lo relacionado a resúmenes, lluvia de ideas y está bien. Pero ya cuando las personas son un poco más gráficas, el tema es que se organizan más con mapas conceptuales, mapas mentales. Cuando ya son dos temas los que quieren aprender, se suelen organizar un poco más en cuadros comparativos y así logran conocer quizá las diferencias y las semejanzas de un tema en específico. Bueno, estas dos herramientas por lo general pueden ser empleados para organizar los datos o información relevante de un tema. Cuando queremos organizar un tema en específico con alguna información relevante, lo ideal es utilizar sobre todo los mapas mentales, que nos ayudan un poco más a organizar quizás los datos en un orden sea descendente o sea ascendente
y pues la información relevante al mismo, porque si bien el mapa conceptual parte del centro, el mapa mental, perdón, parte de un centro, pero pues se puede hacer una ramificación de todo lo que va saliendo del centro. Bueno, sirven como técnicas de estudio para memorizar, almacenar y poder, pues, de una manera adecuada entender una información. Y sí, esto que dice acá, pues, se hace mucho más sencillo cuando organizamos la información en un mapa conceptual. De hecho, el momento de hacer una jerarquización de un tema en específico, logramos en ocasiones, pues, entenderlo de mejor manera, así como también cuando lo hacemos a través de un mapa mental, ya que pues cuando la persona tiene memoria fotográfica, le ayuda un poco más el hecho de retener imágenes. Bueno, son un potente complemento a la hora de trabajar la comprensión lectora y en algunos casos se puede emplear para la construcción de nuevos conocimientos. Y sí, muchas veces al investigar un tema dejamos como que alguna información por fuera no se tiene en cuenta. Entonces, pues con un mapa, al momento de revisar con un análisis crítico un tema, podemos conocer datos que quizás desconocíamos porque no creíamos que era irrelevante. Entonces, por eso es que por lo general los mapas mentales y los mapas conceptuales nos ayudan bastante a todo lo relacionado con el hecho de aprender un tema de una forma más organizada. Bueno, sin embargo, así como tienen semejanzas, también tienen diferencias y creo que se las he ido mencionando un poco a lo largo del taller. Bueno, en los mapas mentales encontramos que parten de una idea central, en donde de esa idea central ya comenzamos a desglosar las ideas principales y de estas ideas principales comenzamos a desglosar las ideas secundarias, es decir, comenzamos con algo central, listo, de aquí parten unos conceptos y de esos conceptos pueden partir algunos subtítulos. No tiene una estructura preestablecida, no el mapa mental, siempre y cuando se cumpla con que debe salir todo de una idea central, no tiene una estructura preestablecida. Cuando les hablo de una estructura preestablecida, me refiero a que no siempre tiene que seguir el mismo estilo. Facilitan la autoevaluación y el repaso comprensivo del conocimiento. Ambos lo facilitan, sin embargo, un mapa mental es mucho más breve que un mapa conceptual, ya que va pues compuesto por imágenes y las imágenes logran que de las imágenes podemos hacer interpretaciones que pues nos ayudan un poco más. Está más enfocado a contribuir con la memorización de la información. Excelente. Por eso les digo que las imágenes, si bien cuando hacemos mapas mentales lo ideal es que lleven imágenes, pero también debemos tener en cuenta que las imágenes deben ser claras. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces colocamos imágenes que se relacionan un poco con la temática, pero que no cualquiera la podría interpretar. Entonces, como que puedes tener eso en cuenta también, que una imagen sí tenga que ver en realidad con lo que yo estoy hablando. Eh, los temas de segundo o tercer orden parten usualmente de un asunto central. Sí, lo que les mencionaba antes de la idea central. La estructura es jerárquica, ya aquí comenzamos a hablar más de lo que es el mapa conceptual por el hecho de que pues en el mapa conceptual ya se da una estructura mucho más a nivel jerárquico, ya que comenzamos quizás por el tema principal, luego seguimos con los subtemas o las ideas principales, con los conectores y pues así terminamos como que haciendo un cierre de la idea con lo que ponemos al final del mapa. Lo que les mencionaba de los conectores en los mapas conceptuales se permite todo lo relacionado a los nodos con varias palabras o incluso pues que sean unos conceptos cortos, es decir, que en una oración de 5 o 6 palabras como mucho se pueda realizar quizás la comprensión de alguna idea que se quiera transmitir. Porque si bien un mapa conceptual y un mapa mental no deben estar cargados de texto o con conceptos algo largos, porque eso pues suele, primero al momento de verlo, suele ser como que una contaminación visual al momento de ver tanto texto. Porque si la finalidad que tenemos es organizarnos para aprender un tema, va a ser un poco tedioso organizar mucha información en el mapa conceptual y que el mapa conceptual no lo logremos entender. Eh,
No se incluyen, perdón, enlaces cruzados. Las imágenes y símbolos son parte esencial de esta herramienta. Y tiene que ver mucho con el mapa mental. Ya, pues como se los había mencionado antes, incluso acá en esta esquina tenemos un ejemplo de lo que puede ser un mapa mental. Y si nos damos cuenta, pues son cosas muy breves. Y de hecho, las imágenes, como se los decía, hablan por sí solas. Muchas veces pensamos que las imágenes pueden ser interpretadas de diferentes formas y sí, pero si nosotros mismos construimos una imagen con una información que tenemos, que nos va a ser mucho más fácil quizás comprender la temática o en su defecto comprender, podríamos decir que un artículo que estamos citando en un en un mapa mental. Se evitan los nodos con más de una palabra y se les da énfasis al uso de imágenes y símbolos. También hablamos mucho del mapa mental. Promueve el pensamiento crítico y la resolución de problemas. De hecho, esto lo tienen los dos diagramas, tanto el mapa mental como el mapa conceptual. Cuando hablamos de que se promueve el pensamiento crítico es porque necesitamos realizar un análisis crítico de una temática en particular para así poder llegar quizás pues a realizar un gráfico donde pues esté lo más relevante, las ideas más relevantes que tenemos de un tema en específico y así poder pues lograr entenderlo de mejor manera. Deben incluir palabras de enlaces, proposiciones, líneas y flechas de enlace. Un mapa conceptual sin conectores muy poco se va a entender, pues hay conectores propios de un mapa conceptual que suele ser quizás mucho más fácil porque por lo menos al momento de decir, hablar de un concepto y tener el concepto corto, pero que no se establezca quizás el hecho de que no sabemos cuál es el conector puede hacer que no se entienda. Promueve la creatividad, no posee una estructura lineal y esto hace que pues la idea fluya más rápido. Entonces, pues eso. Acá tenemos un videito de lo que es el mapa mental, qué es, para qué sirve y cómo se hace. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o simplemente abrir su micrófono o en su defecto puede escribir por el chat. ¿Si me están escuchando todos? Hola, María Fernanda. Bueno, vamos a colocar el video y me confirman si escuchan el video, por favor. Entonces vamos acá. ¿Me confirman, por favor, si lo están escuchando? Sí, se escuchan. Vale, listo, Jenny. Muchas gracias por confirmar. Mapa mental. ¿Qué es? Es un diagrama en el cual alrededor de una idea central o concepto clave se ramifican y ligan las ideas o conceptos, organizado de forma radial, del centro hacia afuera, y jerarquizado intuitivamente según la importancia de los conceptos. De esta forma, permite expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. ¿Para qué sirve? Sirve para fortalecer la memoria, desarrollar la creatividad y organizar la información, generar, visualizar y estructurar ideas, resolver problemas y tomar decisiones, integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes, incrementar la capacidad de asimilar, procesar y recordar información, desarrollar y lograr la metacognición. ¿Cómo se hace? 1. Escribe la idea o concepto central del mapa en el centro de tu hoja. Esta idea debe estar representada con una imagen clara y poderosa que evoque el tema general del mapa. 2. Dibuja ramas gruesas que salgan del centro y que apunten hacia los extremos. Recuerda, utiliza diversos colores para diferenciarlas. 3. Ubica por medio de una lluvia de ideas las ideas relacionadas con la idea central. Escríbelas sobre las ramas que trazaste y acompaña las palabras con imágenes, todas las imágenes que sean posibles. 4. Subdivide las ramas centrales en ramas más delgadas
que amplíen la información de la idea básica organizadora. Recuerda, usar imágenes para acompañar las ideas escritas en la extensión del mapa y usar colores distintos para resaltar o diferenciar alguna idea. Puedes realizar las subdivisiones o ramificaciones que sean necesarias para nutrir y complementar tu mapa mental. Recuerda distribuir el espacio para acomodar de manera equilibrada las ideas o subtemas. Utiliza la mayor cantidad de imágenes, símbolos y colores para que apoyen visualmente la presentación de la información. Sé creativa o creativo, no te limites. Bueno, chicos, como les decía, básicamente el mapa mental es una representación gráfica. Y lo ideal de un mapa mental es que cuando veamos el mapa logremos entender el tema, es decir, que sea algo que motiva a entender el tema, que no sea aburrido como nos los explicaban en el video. Ahora vamos a ver un video de mapa conceptual. Entonces, aquí vamos. Bueno, chicos, ¿me confirman si escuchan este video también? Jay, Jamie, ¿me confirmas, por favor? Sí, señor. Mapa Vale, conceptual. gracias. ¿Qué es? El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Se forma por conceptos y palabras de enlace. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico en diferentes niveles y están unidos por líneas. Se caracteriza por partir de un concepto principal del cual se derivan ramificaciones. ¿Para qué sirve? Sirve para identificar conceptos o ideas claves de un texto y establecer relaciones entre ellos. Interpretar, comprender e inferir la lectura realizada. Promover un pensamiento lógico. Establecer relaciones de subordinación e interrelación. Identificar el grado de comprensión en torno a un tema. Organizar el pensamiento. Llevar a cabo un estudio eficaz. ¿Cómo se hace? 1. Realiza una lectura del texto. Puedes realizar cuantas lecturas consideres necesarias con la finalidad de tener una mejor noción del tema. 2. Localiza y subraya las ideas o conceptos más importantes. Puedes elaborar una lista si lo deseas. 3. Determina la jerarquía de dichas palabras clave y las ideas que se subordinen a estas. 4. Dibuja un óvalo en la parte superior de tu hoja y anota el tema central o el concepto más general. 5. Posteriormente dibuja más óvalos debajo del tema central y escribe las ideas o conceptos a partir del tema central. 6. En lo sucesivo dibuja más óvalos hacia abajo y anota los conceptos o ideas que continúen por su grado de subordinación. 7. Utiliza líneas o flechas para establecer las relaciones que existen entre las ideas o los diferentes conceptos. 8. Sobre las líneas que unen los conceptos, anota palabras que incluyan verbos, adverbios, preposiciones o conjunciones. De esta forma te será más fácil la identificación de las relaciones al momento de leer el mapa. 9. Finalmente, revisa tu mapa para verificar si la construcción y la relación entre conceptos es la adecuada. Bueno, creo que fueron unos videos cortos, pero bastante claros. Eh, Como tal, es la finalidad de ambos diagramas, es el hecho de entender mejor una temática. Y pues, como les mencionaba hace un rato cuando hablaba de todo lo relacionado a los mapas conceptuales, es el tema de las palabras de enlace, tener en cuenta mucho eso porque muchas veces si las palabras de enlace no son adecuadas, puede pasar que no se entienda un poco el mapa. Chicos, me gustaría quizás escucharlos, quizás saber qué técnicas de estudio pues suelen usar ustedes o de qué forma suelen aprender mejor. ¿De las que mostró o las que utilizamos?
De las que ustedes utilicen, no necesariamente tiene que ser de las que yo muestre. A mí me va como que mejor en el mapa mental. O sí, creo que fue una de las últimas que mostró. El Sí, mapa mental. o una de las que mostré. Alguno aprende quizás con resumen. Bueno, sí, también con resumen, a veces me gusta no tomar de pronto cuando voy al salón de clases fotos, sino escribir, porque me queda a mí, voy escribiendo, entonces creo que sí me resulta más. Ok, muy bien, Jane. Bueno, María Fernanda nos dice que a ella le toca llenarlo todo de colores y es una buena idea siempre y cuando tengas una organización de la forma en la cual, pues, los colores, o sea, según el color, es la importancia de lo que estás subrayando. Bueno, hablemos un poquito entonces del resumen. ¿Qué es un resumen? Si bien un resumen suele ser la abreviación de un tema donde, pues, se hace de una forma precisa del contenido, ya sea un documento, un artículo, una tesis o, o un tema específico, un documento, una temática específica. Eh, Acá no se hace interpretación ni tampoco se hace un análisis crítico. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es hacer un resumen, resumir, por decirlo de alguna forma, resumir 5 páginas en una página. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso y diferenciarlo un poco del ensayo, porque en el ensayo ya sí se hace un análisis un poco más crítico y se hace una pequeña interpretación, pero en el resumen no es que se haga esta información. ¿Qué no es un resumen? Bueno, un resumen no incluye juicios de valor. En un resumen no vamos a dar nuestra opinión porque pues nuestra opinión no es relevante cuando estamos hablando de un tema que alguien ya más habló. Y más cuando pues no estamos haciendo el juicio crítico. No es un escrito que quizás no incluye información que está en el texto, es decir, cuando hacemos un resumen, la importancia del resumen radica en que logremos quizás pues entender la temática, que listo, que logremos entender la temática, pero que sea con toda la información contenida. Bienvenida Jessica, ahí en el chat está el link de inscripción de Advisor por si no te has inscrito, pues para que lo hagas, por favor. Bueno, continuemos. No es un texto tampoco que incluya detalles que puedan desviar del tema principal. Todo tiene que ir en relación con el tema principal, porque estamos haciendo que no es un resumen, no es un tema, no es un texto, como les decía, que incluya detalles que puedan desviar del tema principal. Bueno, continuemos. Tipos de resumen. Muchas veces pensamos que solo existe un tipo de resumen, pero no. Dependiendo quizás del fin con el que vamos a hacer el resumen, así pues suele ser el tipo. Encontramos el resumen informativo, el cual básicamente es una síntesis del texto original. Es decir, cogemos una información, un texto, y eso tratamos de resumirlo de tal forma que salga una idea rápida y general del original, sin salirnos del contexto. Cuando ya llegamos al tema del resumen descriptivo, pues básicamente lo que hacemos acá es una explicación de la estructura del escrito, así como también todo lo relacionado a de las partes fundamentales, las fuentes o el estilo. Y pues este es uno de los más útiles en caso de cuando son textos originales, pero que son muy extensos y complejos. Es decir, ya cuando hablamos de quizás libros o quizás de artículos científicos que requieren pues de mucho más estudio, por así decirlo. Porque el fin es encontrar, el fin de este tipo de resumen es comprender la organización del texto y localizar en él los datos que le puedan interesar. Es decir, porque un artículo puede tener 100 hojas, pero esas 100 hojas no, quizás no van a ser como que todas muy importantes. En el sentido de que hay información que no nos va a interesar ya mucho porque tenemos otra información que quizás se dice todo lo que explica un resumen, por así decirlo. El abstract. Este sí es ¿cómo se lo diría? Normalmente es un tipo de resumen descriptivo y
Siempre, por lo general, cuando hacemos investigación de artículos científicos, lo encontramos. Y sí, como acá lo menciona, se, se ubica siempre después del título y en la primera página. Básicamente se realiza como que el resumen y se hace el abstract, que sería una traducción del mismo. La síntesis. Bueno, muchas veces cuando nos hablan de síntesis decimos como que no es que vamos a hacer un resumen normal. Y no. Esto sí es más como que un tipo de reducción, donde vamos a reunir como que elementos muy puntuales. Vamos a reunir elementos muy puntuales en donde básicamente lo que queremos hacer es conocer los elementos más puntuales de un texto o los temas relacionados del mismo, con el fin de obtener un texto que sea pues coherente. Creación del resumen. Bueno, antes de hacer un resumen, por lo general tenemos que hacer una lectura del texto, teniendo en cuenta todo lo relacionado a los subtítulos, el autor, las imágenes. Cuando hay tablas, tener en cuenta mucho eso, más cuando estamos hablando de un artículo donde hay resultados. Eh, y pues cualquier otra información que consideremos que nos dé una información acerca del material que estamos revisando. Bueno, muy claro porque a pesar de que no debemos hacer un análisis crítico en un resumen, debemos asegurarnos de que en realidad estamos comprendiendo la temática de lo que estamos leyendo. Al momento de no entender una palabra es muy importante buscarla en el diccionario porque muchas veces leemos una palabra y queremos hacer una asociación, pero al momento de hacer una asociación quizás la estamos haciendo de manera incorrecta, lo cual pues nos puede llevar a entender mal la oración y quizás pues hacer el resumen de una manera que no sea pertinente. Identificar la estructura u organización del texto, es decir, debemos identificar en cuántas partes está compuesto. La introducción, el desarrollo y la conclusión, darnos cuenta pues quizás de cómo se divide el desarrollo, porque puede que sea un solo argumento o puede que en el desarrollo se incluyan diferentes argumentos y por lo general se suelen incluir subtítulos. Y en la conclusión pues ya es algo mucho más general, pero de igual forma también se debe tener en cuenta para así desarrollar pues un buen resumen y respetar sobre todo el orden en el que se desarrolla el texto original. Identificar las ideas o ideas principales del texto. Bueno, muchas veces cuando leemos identificamos las ideas, pero quizás a veces quedamos como a medio. Y es muy importante que cuando estemos leyendo algo comprendamos la idea de lo que nos quiere transmitir ese texto, porque esto pues nos va a facilitar la construcción del resumen. Por lo general, cuando queremos hacer un proceso de extracción de las ideas, debemos tener en cuenta la división del texto, porque quizás, si bien el texto tiene una idea central, puede que en los párrafos que tiene, porque se está dividido en 4 o 5 párrafos, nos pueda pues dar ideas secundarias en cada uno de ellos. Bueno, es importante tener en cuenta el hecho de cuando estoy leyendo y veo que hay un subtítulo o pues si estoy leyendo una novela hay un cambio de escena, debemos como que detenernos y preguntarnos qué acabo de leer. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo conectamos con lo que recién habíamos terminado. Es decir, terminamos un párrafo, comenzamos otro párrafo con un cambio de escena y muchas veces quedamos como que, pero bueno, porque esto no se relaciona con esto. Y quizás no es que no se relacione, sino que quizás no llegamos a comprender el cómo tenía que relacionarse. Identificar el vocabulario especializado del texto. Muchas veces en un texto se repiten muchas palabras y muchas veces al momento de leerlo lo que decimos es como que, bueno, pero esta palabra se repite, pero no la tenemos en cuenta. Entonces lo ideal es comprender el significado de estas palabras y quizás, pues, siguiendo con el tema de leer una novela, comprender los momentos exactos en los cuales se está diciendo. Para escribir un texto de manera correcta es muy importante tener en cuenta que antes de empezar se debe planificar qué se quiere decir o incluir en el texto. Bueno, aquí se complementa un poco con todo lo relacionado a un mapa conceptual, porque si bien para hacer un resumen podemos construir un mapa conceptual en donde organizamos las ideas y ya luego podemos hacer un resumen de ese mapa conceptual. Es decir, el mapa conceptual nos hace un poco más sencillo
todo lo relacionado al tema de realizar un resumen, porque un mapa conceptual básicamente es un resumen. Entonces ya luego sería nada más extraer la información del mapa y saber pues lo que se quiere decir con el texto que se va a realizar. Bueno, cuando ya tenemos listo el material que pensamos que ya lo leímos todo, lo ideal es volver a leer el material, pues lo ideal es revisar quizás también todos los apuntes que se hicieron, revisar si registramos todos los aspectos más importantes del material. Y pues por lo general siempre releer un artículo o releer un texto en particular nos permite identificar con mucha más precisión lo que el autor nos quiso decir. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Jessica y Elvia, que entraron quizás un poco tarde. Cuéntenme un poquito quizás qué técnicas de estudio usan ustedes al momento de aprenderse una temática. Vamos con Jessica. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, ingresé un poco tarde porque es que laboro hasta las 6 de la tarde y en la zona rural, entonces casi nunca alcanzo a entrar pues temprano a las clases o a los talleres. Bueno, No mi te técnica de preocupes. estudio, bueno, gracias. Mi técnica de estudio es leo, luego escribo lo que se me queda y pues de ahí voy argumentando. Esa es la técnica que utilizo. Ok, bueno, de hecho es muy buena técnica, sin embargo hay que tener en cuenta que cuando vamos a realizar por lo menos un resumen, no es tanto el hecho de argumentar, sino el hecho de comprender las ideas y poder transmitirlas. Porque cuando argumentamos estamos hablando más de un ensayo teniendo en cuenta eso. Sin embargo, es muy bueno que hagas la argumentación porque así sueles entenderlo, tanto desde la perspectiva que te lo está comunicando el autor, como desde tu propia perspectiva. Bueno, Exacto. no sé si el Miguel quiere decir algo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la técnica de estudio que utilizo es leer y leer varias veces para poder sacar la idea central del artículo que estoy leyendo, del tema, pues. Lo leo varias veces, saco el resumen y vuelvo y leo el texto para ver si falló algo, si se me quedó algo por fuera. Esa es la técnica que yo utilizo. De hecho, es una de las mejores técnicas porque al momento de realizar una relectura de un artículo o de un documento que queremos, pues, del cual queremos extraer información, leerlo nuevamente siempre nos aporta nuevas ideas. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda. Si nadie tiene duda, chicos, les agradezco a los cuatro que se conectaron. Espero les haya quedado claro el tema. Y pues nada, decirles que acá desde Bienestar Institucional cuentan con todo nuestro apoyo en todo lo relacionado a asesorías psicológicas, quizás también el tema de monitorías, si están teniendo dificultad en alguna materia, se pueden acercar por acá y nosotros con gusto pues los remitimos a la persona encargada. Cualquier cosa pues por acá a la orden y pues nada chicos. Básicamente era eso, gracias por participar y pues nada, que tengan muy buena noche. Muchas Hasta Gracias. gracias. luego. Gracias igualmente. Bueno, buenas noches, bendiciones. Amén. Hasta luego.